nos hemos comunicado con Milta Goldberg. Ella es licenciada de la educación, especialista en formación de lectores, conductora y creadora de Caminos de Tiza, que se pasa por Canal 7, y columnista de educación en el noticiero Visión 7 de la televisión pública. Mirta, muy buenos días. Paola Ortiz, Alejandro Rota te saludan. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Mirta, ¿cómo está? Buen día. Bueno, hay varias cosas, ¿no? que nos gustaría charlar con ustedes, pero fundamentalmente empezando con el tema de qué tipo de educación o qué tipo de formación es la que se está trabajando en estos momentos, cómo ha cambiado el paradigma de la educación en los últimos años en la Argentina y si estamos bien encaminados o no. Esa podría, digamos, ser la primera. Yo sé que es un poco largo Es un poco largo. y estoy pidiendo mucho, pero bueno, tenemos un poquito de tiempo y me gustaría que lo charláramos porque realmente es interesante saber que estos cambios que se están produciendo muchas veces quedan tapados por la coyuntura, ¿no? Claro. A ver, si yo tuviese que resumir, creo que serían 2 o 3 cuestiones fundamentales. Una tiene que ver con un docente que se corre un poco de lugar para ser más un coordinador de pareceres, de opiniones, y para ser alguien que provea actividades que permitan, que posibiliten la participación, la reflexión, sobre todo si tenemos en cuenta cómo ha sido la escuela tradicional con características más conductistas, donde el lugar del maestro era el lugar del que sabe, era el único proveedor, y por otro lado, bueno, los alumnos ocupaban el lugar de oyentes obligados, un lugar más pasivo, y cuando hablamos de esta participación queremos decir básicamente alumnos que construyan conocimiento en la escuela, pero también de una escuela que no esté encerrada en sí misma, sino que se nutra del mundo, del afuera, de los acontecimientos, de la actualidad, y que todo eso se relacione justamente con los contenidos curriculares. Porque si no, muchas veces ocurre que los chicos van a la escuela y los adolescentes y no saben para qué sirve lo que aprenden, pero sobre todo cómo se relaciona con la vida, cómo esos conocimientos y esos contenidos los instrumentan para actuar en la vida. En ese sentido, el cambio de la escuela, de hecho, por supuesto es paulatino, porque esto supone acompañarlo de formación docente, acompañarlo de una mirada hacia los chicos, te diría, más respetuosa y de mayor confianza, en que ellos pueden mucho más que ser oyentes obligados, ¿no? Entonces, bueno, eso dinamiza más las clases y creo que el otro aspecto es haber incluido tanto en estos últimos años en los contenidos curriculares aspectos que hacen a la formación ciudadana, que abarca desde la educación sexual integral hasta la formación ética y ciudadana, el conocimiento de la historia reciente, o sea, algunas cuestiones que no estaban tan incluidas en nuestros contenidos básicos comunes. Y no sé, me parece que lo fundamental pasa por ahí. Si tenemos, esto no quiere decir que digamos que la escuela primaria y secundaria tenga logros parejos en todo el país. Esto, insisto, supone un trabajo sostenido de formación docente. De hecho, tengamos en cuenta que se alargó la formación docente inicial, que son 4 años. Todo esto, por supuesto, incide el trabajar más en términos de convivencia, de aspectos que hacen a la convivencia, o sea, el reconocer que todo esto también lo tiene que tomar en cuenta la escuela, y
y no solo las disciplinas tradicionales académicas. Mirta, justamente hacia ese lado quería ir, el tema de la sanción a través de un consejo, que queríamos saber, bueno, cómo está conformado, y un poco es correr de lado esta autoridad suprema que por ahí tenía el docente, ¿sí? Él poseía el conocimiento, tenía la autoridad de decir que no, incluso era incuestionable muchas veces la palabra de quien determinaba una sanción o un tipo de modalidad a la hora del aprendizaje. Sí, o las amonestaciones. Claro, claro, con este sistema de las amonestaciones. ¿Qué pasa ahora con esta idea de un consejo que me imagino que está conformado con alumnos, me imagino también deben estar profesores e incluso autoridades que tienen que ver con la pedagogía para poder guiar? ¿Cómo va a estar conformado bien este consejo y cómo va a funcionar? Bueno, no sé puntualmente si te referís a los consejos de convivencia, esto que desde hace bastante tiempo se está trabajando en las escuelas, y es que se elabore con la participación, por supuesto, de los docentes y de los alumnos también, porque el tema es que ellos puedan tomar conciencia de qué es importante tener en cuenta a la hora de convivir en el espacio escolar, que es cotidiano y que es de muchas horas y que es de diferentes, ¿sí? Donde hay un espectro, una diversidad, que justamente es lo que hace interesante a la escuela. Entonces, el tema, tomando lo que vos decías, no es ya que el docente diga o el director de la escuela, bueno, te portaste mal, hiciste esto, tenés 20 amonestaciones, sí, y expulse, porque hay que recordar que esto se hacía en la escuela, a lo mejor todavía se hacen algunas, sí, pero la pregunta que hay que hacerse en esos casos es ¿qué aprende ese alumno? Si la única respuesta que recibe después de una conducta antisocial que haya tenido es que tiene 20 amonestaciones y que queda expulsado del sistema educativo. Acá lo interesante es que el sistema educativo trabaje con él, con la familia, que acá se incluyan los equipos de orientación, que se trabaja en muchísimas escuelas con mediación escolar, porque todo esto apunta a la reflexión, a que puedan analizar lo que pasó, a que puedan analizar las consecuencias de lo que pasó y a que puedan también reparar de distintas maneras. Esto se hace, puede ser desde, a veces si es una transgresión pequeña, puede ser desde una disculpa al compañero hasta algunas tareas formativas, sanción formativa es como se llama, dentro de la escuela. O sea, la escuela es un espacio también para aprender a convivir. Esto está desde hace, te digo, como 20 años señalado desde la propia UNESCO. Hay una, en esto que usted está diciendo, hay evidentemente una... A mí me empezaban a pasar cosas o imágenes, ¿no? Esto de decir exclusión del sistema educativo, y muchas veces se hace como un castigo, y en realidad no estamos castigando a nadie, nos estamos castigando como sociedad, alejando del sistema educativo por un sistema perverso de premios y castigos llamado amonestaciones a un joven que desde otra manera podría controlarse y contenerse. Pero, y estamos violando sus derechos. Tiene derecho a la educación es obligatoria, primaria y secundaria, entonces lo que tenemos que ver es cómo trabajar con él para que pueda reinsertarse, porque si no es muy fácil decir expulso a un alumno. También a veces la escuela tiene que hacerse cargo y ver si en algo tuvo que ver para que haya sucedido lo que sucedió, que no sabemos qué es, pero pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero me parece que acá lo importante es que cuando se dice que en esta época el trabajo de los docentes se complejizó, es cierto, se complejizó porque
la situación social, no en la Argentina, en el mundo, la crisis de autoridad que hay. La escuela es un lugar donde se pone de manifiesto muy claramente la discriminación que hay fuera de la escuela. Entonces todo esto incide en la medida en que la escuela también quiere hacerse cargo de esos temas. Sí, nosotros generalmente charlando con mi señora, con mi compañera que es educadora, ella siempre cita una frase que a mí me parece que es interesante analizar. Estamos en una escuela del siglo XIX con contenidos del siglo XX y chicos del siglo XXI. Sí. Difícil de amalgamar esto si no tenemos premisas claras y concretas, ¿no? Sí, por eso yo hacía tanto hincapié en la formación docente, sí. Pero también hay que pensar que eso es un trabajo de mucho tiempo, porque nosotros hoy tenemos dentro del sistema educativo docentes que realmente le dan la bienvenida a los sectores más postergados que hoy se están incluyendo, acompañándolos en su paso por la escuela, en su biografía escolar, y otros que tienen más prejuicios hacia la inclusión de estos sectores. Entonces, lo que hay que hacer es seguir trabajando esto, seguir escuchando, reflexionando, haciéndonos preguntas. Hay que ver si ese rechazo tiene que ver con las dificultades, porque los grupos son menos homogéneos, y entonces instrumentarlos más en sus estrategias pedagógicas. Es un trabajo esto, y es un trabajo que lleva tiempo, que no se puede decretar. La última tiene que ver con otro tema que en los últimos días, por lo menos acá en Mendoza, ha sido bastante publicitado. Inclusive algunos políticos ex vicepresidentes han dado su opinión acerca de esto, que tiene que ver con la reforma del plan de estudios secundarios en los liceos militares. Nadie habla de la desaparición de los liceos militares, pero sí se basa en modificaciones sustanciales que tienen que ver con los principios, derechos y garantías que establecen las leyes de educación nacional. ¿Qué opinión le merece, Mirta, esto? ¿Es necesario adecuar los liceos de una vez por todas y sacarlos de ese anacronismo de enseñanza de violencia? Yo creo, tendría que tener muy cerca ante mí el plan de estudios, pero o la reforma de ese plan de estudios, pero yo creo que en muchos aspectos, sin duda, hay que adecuar la formación de esos liceos, incorporando mucho de lo que decíamos, porque también en esos liceos hay que trabajar temas de formación ética y ciudadana desde la reflexión, el tema de valores como la solidaridad, la cooperación contra toda forma de violencia, el uso responsable de la tecnología, todo esto que estamos diciendo, el respeto a las diferencias, la no discriminación, el conocimiento de la historia reciente, el conocimiento de la Constitución y de los derechos ciudadanos. Todo esto tiene que ingresar en todo tipo de escuelas, en todas las modalidades. Bien, Mirta, nosotros le agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional aquí en Mendoza, y bueno, la verdad que es un placer charlar con usted. Bueno, muchas gracias, un abrazo a ustedes. Hasta luego, un gusto. Chao. Charlamos con Mirta Goldberg. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en formación de lectores y conductora y creadora de Caminos de Tiza de la televisión pública. También es columnista en educación.